balance sagital. Mi nombre es Daniel Alberto Polina García, residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Y tenemos esta imagen de un paciente de aproximadamente unos 53 años de edad, quien sufre un trauma y tiene una fractura del cuerpo de L3. Acá no sé si se ve muy bien la imagen, la verdad. Ya la amplío un poquito. Acá vemos que está fracturado este cuerpo. Sin embargo, en primera instancia se consideró que una fractura de manejo médico, de manejo médico, y con el tiempo el paciente fue presentando síntomas de dolor, de características axiales, que era resistente a la medicación convencional, y se le ofreció o se le hizo esta radiografía de panorámica, donde vemos el compromiso y una angulación acá segmentaria en cifosis a nivel de esta columna. Entonces, para hablar de balance sagital, hay que hablar también de la importancia que tiene la médula espinal y los cambios que tiene esa médula espinal de acuerdo a nuestra acción de ponernos de pie. Entonces, la función de la columna es permitir y mantener la hiperestación, y esto lo logra por medio de una biomecánica importante y relevante, con una función muy importante de esas curvaturas que tiene nuestra columna, a diferencia de las otras especies, como podría ser la de un chimpancé, como muestra acá la imagen, donde tenemos una columna totalmente recta con unas curvas algo diferentes a las que nosotros conocemos normalmente. Y todas esas curvas y toda esa biomecánica lo que hace es optimizar la carga energética para disminuir la carga sobre las articulaciones, ligamentos y músculos. Este autor, Hardaker, y sus colaboradores, hablaba de unos parámetros que hay que tener en cuenta para considerar una columna vertebral, donde tenemos una lordosis cervical de 40 grados, más o menos 9.7. La posición normal de la unión cráneo-cervical debe ser en cifosis. La mayoría de la lordosis cervical se produce en C1, C2, y la columna cervical inferior de C4 a C7 se considera que es relativamente plana, con una lordosis muy pequeña de 6 grados. Y la cifosis torácica normal, en algunos textos hablan de 20 a 40, otros autores hablan de 20 a 50. Hay que tener en cuenta que va aumentando con la edad, principalmente por encima de los 40 años y con mayor frecuencia, sobre todo en las mujeres, y el aumento es mucho mayor. Y la lordosis lumbar, algunos autores hablan de 40 a 80, y otros que son más estrictos y la consideran de 40 hasta 70, y otros que son más laxos, como el que ponen en este autor, donde dice 31 hasta 79 grados. Es relevante o es de importancia saber que la pelvis es la base de la columna espinal. Un autor que más ha hablado sobre esto de balance sagital es el doctor Duverset, un profesor francés, que dice que la pelvis tiene un rol primario en determinar la alineación de la columna espinal, y él acuña un término que de pronto vamos a ver más adelante en alguna otra diapositiva, que es el de vértebra pélvica. ¿Por qué? Porque él dice que la versión pélvica es muy importante para tratar de compensar ese balance entre las extremidades inferiores y la columna móvil. Y este mismo autor nos hace como una anotación que debemos tener en cuenta, que alineación y balance no es lo mismo. Alineación es un parámetro radiográfico estático, lo que vemos nosotros en una radiografía en un plano, una radiografía convencional, y balance es diferente, porque el balance, además de tener en cuenta esta alineación, también tiene la armonía del movimiento que hay en los tres planos o tridimensional del cuerpo en el espacio. Lo que él dice es que alineación y balance nos va a dar estabilidad, y que se va a ver reflejado en una armonía y en una economía energética. Entonces, los adultos con deformidades de la columna a menudo presentan un balance sagital positivo, y estos pacientes comienzan a tener unos mecanismos compensatorios de los que vamos a hablar más adelante, que básicamente son estos tres que ustedes ven acá: la retracción pélvica, la flexión de las rodillas y la restricción del movimiento de la cadera. Sin embargo, ese intento de compensación se asocia a una disminución de la puntuación de la calidad de vida.
y la mejora postoperatoria de la alineación o el balance en algunos estudios, en la mayoría de los estudios, perdón, ha mostrado que mejora los resultados clínicos y de función del paciente. El balance ideal de la columna permite una postura de pie con un gasto mínimo de energía muscular y lo que habíamos hablado, esto se da por una relación compleja entre las curvas fisiológicas, la morfología y actualmente más o menos desde el año 1970 se ha venido hablando más de este tema y últimamente se ha tomado más relevancia y los parámetros radiográficos actuales nos permiten cuantificar el grado de la mala alineación en correlación con los síntomas y el estado de salud del paciente. Este mismo autor, del que les hablaba previamente, el doctor Dubuset, da un término que él lo refiere como el cono de la economía, y lo que él dice es que el balance espinal es una cadena que está abierta entre la cabeza, la pelvis y los pies, y que el mantener esa economía o energética está en relación a este espacio. ¿Sí? Y es para mantener una postura erguida y, como les decía, un gasto de energía minimizado al estar de pie y al caminar. El aumento de las causas de desequilibrio sagital positivo puede ser entonces que nos lleve a una posición hacia la periferia del cono, como vemos en esta imagen, con lo que lleva a un aumento del esfuerzo muscular tratando de compensar, no salirse de este cono, y lo que lleva a los síntomas que presentan estos pacientes, que pueden ser dolor, fatiga y discapacidad. Este esquema muestra cómo debería ser la posición normal o ideal en un paciente balanceado, donde vemos que hay una relación entre los vectores donde alfa 1 es flexión, extensión, perdón, y alfa 2 es flexión. Vemos que a nivel, cuando ya se están balanceando, el vector de la extensión es menor que el de la flexión y así progresivamente hasta que ya sobrepasó ese cono de la economía, el paciente está totalmente desbalanceado y ya hace pérdida de las funciones de caminar o de envolver de una manera cómoda por los mecanismos que vamos a ver más adelante que se pierden, como es la pérdida de la mirada horizontal. Entonces, el balance global en los humanos también tiene una participación neurológica, porque nosotros tenemos una propiocepción por medio de los cordones posteriores, las aferencias visuales, las aferencias vestíbulo-laberínticas, incluso la parte de audición, nos ayuda a mantener como una posición o un balance sagital en esa posición de pie. Y tenemos unos mecanismos de compensación, que la compensación se define como usar el movimiento activo de un músculo o una articulación, un ligamento al máximo, sobre todo esas articulaciones localizadas por encima o por debajo del nivel patológico, con la finalidad de mantener la alineación global requerida para tener una función. ¿Cuál es la función en este caso? Ponernos de pie y caminar. Como ustedes ven acá en la imagen, esta paciente está compensando un desbalance que tiene. Entonces, la importancia de este tema es que debemos darle importancia al momento de abordar este tema, es que las curvaturas normales o ideales en el plano sagital hay que tratar de mantenerlas y lograrlas, que el balance sagital se puede alterar por múltiples factores, no solo de la causa degenerativa, y no es lo mismo hablar balance que alineación, y es importante para conocer esto para planear el procedimiento quirúrgico para lograr unos mejores resultados. La etiología del desbalance o la alteración del balance sagital se da por exageración o deficiencia de las curvas fisiológicas y puede ser congénito, como puede ser por la hipercijosis de la enfermedad de Scheuermann, en la edad por incremento de la lordosis cervical y cifosis torácica o disminución de la lordosis lumbar, por causas traumáticas y iatrogénicas como es el síndrome de la espalda plana, perdón, y el síndrome del cemento adyacente. Los patológicos pueden ser por osteoporosis y las enfermedades neuromusculares también nos pueden causar esta enfermedad de desbalance.
La definición dada por la Sociedad de Investigación de la Escoliosis la denota como solamente usando el parámetro del alineamiento de C7 con el proceso posterior superior del sacro en una radiografía panorámica, lo que llaman o lo que conocemos como la línea de la plomada de C7. Sabemos que esa línea va desde el centro del cuerpo de C7 y que debe pasar por el platillo superior del sacro en la parte posterior, y tenemos que esa medida debe ser más o menos 2 centímetros. Sin embargo, esa definición se queda algo corta porque no tiene esta definición no tiene impacto en la posición que pueda tener la pelvis y en la angulación de las articulaciones de los miembros inferiores. Y por lo tanto, la invitación es a que cuando hablamos de balance sagital, no solamente se debe tener en cuenta la alineación vertebral, sino también el balance de la cabeza y la mirada, el balance de la pelvis y otros valores del balance sagital que ya vamos a ver más adelante. En este contexto, entonces, lo que se habla últimamente del balance sagital incluye unos parámetros globales, parámetros regionales y parámetros pélvicos, siendo los parámetros globales estos que vamos a ver a continuación, donde el principal o el que más se usa es el SBA o Sagittal Vertical Axis, que es la relación entre la cabeza y el centro de la gravedad normal del cuerpo, es decir, la posición de la cabeza en relación con el promontorio del sacro. Y esta se da por una plomada que va entre el cuerpo de C7, ¿cierto? Y el promontorio del sacro, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos que la medida debe ser más o menos 2.5 centímetros, algunos autores hablan de 3 centímetros. Si tenemos valores por encima de esto, si es hacia posterior se considera negativo y si es hacia anterior se considera positivo. Se asocia que tenemos una deformidad global cuando tenemos unos valores mayores de 5 centímetros. Entonces aquí ya sacamos una primera conclusión, es que el SBA ideal debe estar por debajo de 5 centímetros para tratar de compensar ese desbalance. Y hay otro parámetro que es importante, que ese SBA puede incrementar con la edad. Algunos otros parámetros que se usan a manera global es la inclinación sagital de T1, que en algunos casos o en algunos autores también lo pueden hablar de que se puede hacer si no tenemos la imagen de T1 en una radiografía, se puede hacer si tenemos una imagen de T9. Y eso es el ángulo que se forma entre el centro del cuerpo de T1 al centro de las cabezas femorales, ¿sí? Y en relación con la vertical. Lo mismo con el T9. Y eso nos ha mostrado en los estudios que se han realizado, que muestran una relación de ese ángulo en relación a las escalas funcionales que presentan esos artículos, mostrando una relevancia para usarla en caso de que estemos estudiando esta patología. La otro parámetro es la inclinación torácica proximal, que es este ángulo que ustedes ven acá. Entonces es este acá que se forma acá. Entonces, este de acá, donde vemos que es la relación del punto medio de las cabezas femorales, ¿cierto? Al punto medio de la placa terminal superior y en relación con la vertical. Este de acá. Este sería este ángulo, el PTT, o inclinación torácica proximal, y tenemos la inclinación apical torácica, que es parecido, va desde la cabeza, el centro de la cabeza, de las cabezas femorales, al centro de la vértebra que consideramos ápice en esa cifosis dorsal, y también la vertical, y este sería el ángulo de inclinación apical torácica. Otro ángulo que se usa es el ángulo pélvico T1, que tiene una importancia porque en algunos artículos se considera que es una imagen que combina la información obtenida de los valores del SBA y el PEL-TIL, que tienen una importancia en esa relación para determinar el manejo que se le puede dar al paciente y si está balanceado o desbalanceado. Entonces, el ángulo pélvico de T1 se considera que va desde una línea, desde el centro de las cabezas femorales hasta el centro del cuerpo de T1, y otra línea que va desde esa misma cabeza femoral
hasta el centro del platillo S1. Entonces, este artículo que fue publicado en el 2014 por el doctor Ryan y el grupo de estudio de la Universidad de Virginia y el grupo de Columna, han mostrado que los valores crecientes de este ángulo se han correlacionado con peores medidas de los resultados de salud y tiene una ventaja que se puede medir intraoperatoriamente con el paciente en decúbito prono y se determinó que el umbral de deformidad severa para el TPA era de 20 grados. Entonces, esto nos ayuda como a tener este parámetro que podemos usar también para determinar si el paciente está en una deformidad severa y requiere un manejo quirúrgico, el planeamiento del manejo quirúrgico. En los parámetros regionales, sabemos que la columna debe equilibrar el occipicio sobre el eje sacropélvico, lo que habíamos comentado previamente, y esa alineación sagital regional se evalúa mediante unos parámetros que son la lordosis cervical, que es el ángulo de COP medio C2 a C7, que vamos a ver más adelante, y otros parámetros cervicales que en una revisión reciente, un artículo que fue publicado en Neurosurgery este año, nos dieron unos buenos parámetros a tener en cuenta a nivel cervical: la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la cifosis toracolumbar. Y la deformidad regional se caracteriza por tener alguno de estos alteraciones a nivel regional, ya sea cervical, torácica o lumbosacra. Puede ser porque sea una columna hiposifótica menor de 20 grados a nivel torácico, hipersifótica mayor de 60 grados, o a nivel lumbar si tenemos hiperlordosis por debajo de 30 grados. Entonces, dentro de los parámetros cervicales también hay un SBA, que es el SBA cervical, que es simplemente una línea que va en relación con el cuerpo de C2 y una línea que va con la parte superior posterior del cuerpo de S7, y el umbral o el límite son 4 centímetros. Si tenemos más de 4 centímetros, consideramos que esa columna cervical está desbalanceada. La lordosis cervical es el otro parámetro, se mide por medio del ángulo de COP entre el platillo inferior de C2 y el platillo inferior de C7, y los valores que normalmente se hablan es de 20 a 40 grados. Algunos autores tienen un umbral diferente para esta curva. Otro que se puede usar es el ángulo vertical ceja-mentón, que es un ángulo que se forma desde la ceja, pasa por el mentón y en relación con la vertical. En la cifosis, ese eje vertical se inclina hacia el ente y se supone que va a haber una afectación para la mirada. Esto es un ángulo postural y el valor normal que debe tener es de 0 a 10 grados. Así como en la columna lumbosacra hay unos parámetros o espinopélvicos, acá también tenemos como unos parámetros a nivel cervical que tienen que ver con la lordosis cervical y el desplazamiento o el ángulo de la pendiente de T1 con relación con el manejo external. La relación entre la lordosis cervical y el ángulo o la pendiente de T1 debe ser hasta 15 grados para considerar que está adecuado. Si tenemos valores por encima de 15 grados, este paciente va a tener desbalance a nivel cervical. La cifosis torácica o desalineación a nivel cervical. La cifosis torácica es otro parámetro regional en el cual lo usamos desde el platillo superior de T4 y el platillo inferior de T12, y como lo habíamos dicho, algunos autores hablan que el valor normal es por lo general de 20 a 40, algunos hablan 20 a 50, y ya se considera totalmente una hipercifosis cuando está por encima de 60 grados. Y la lordosis lumbar consiste en el ángulo formado entre el platillo superior del E1 y el platillo superior del sacro, y esa cifosis, esa lordosis, perdón, está considerada normal entre 40 y 80 grados. Y esta imagen, recordar que podemos también lumbares. Ya cuando hablamos de los parámetros pélvicos, sin duda el más relevante y el que tiene mucha importancia es la incidencia pélvica, que corresponde a una morfología de la pelvis, que es un parámetro que nos va a mostrar la parte anatómica.
y se define como el ángulo que hay entre la línea perpendicular del platillo de S1 y otra línea que va desde ese mismo punto, del punto medio de ese platillo, a la cabeza femoral. El otro parámetro es la inclinación pélvica, que es el pelvic tilt. Este juega un papel muy importante, es un parámetro dinámico y va desde la mitad del platillo superior de S1 hasta la mitad de las cabezas femorales en relación con una línea vertical desde ese punto, y lo que hace esto es definir la rotación de la pelvis con respecto a la cabeza femoral. Es un parámetro que es compensatorio en pacientes con desbalance positivo. Como vamos a ver más adelante, estos pacientes con desbalance van a comenzar a tener un aumento del pelvic tilt progresivamente. Y el otro parámetro pélvico es la pendiente sacra o sacral slope, que es el ángulo definido por el platillo sacro y la horizontal. También es un parámetro dinámico y también es un parámetro compensatorio en función de un juego de valores en relación a la incidencia pélvica. Otras medidas que se pueden usar es el ángulo espinopélvico, que no es más que trazar una línea desde el centro de C7 hasta el centro del platillo superior de S1, y de ahí se traza una línea hasta la cabeza femoral. Aumenta con la lifosis y es un parámetro postural, y el otro ángulo es el ángulo espinosacro, que es el punto medio del cuerpo de S7 a la parte media del platillo sacro en relación con esa inclinación que tiene ese sacro. Este es un parámetro fijo y se relaciona con la pendiente sacra. Todos estos parámetros que hemos hablado son importantes y han sido reportados en la literatura. Sin embargo, pues lo que más vi, lo que más se ha mostrado es que en realidad los que más se usan son estos 7 parámetros. Usted puede usar el ángulo vertical, mentón y la ceja, que el valor normal, como decíamos, debe ser de 0 hasta un rango de 10 grados, es tolerable. La incidencia pélvica, por lo general, debe estar alrededor de los 52 grados, sin embargo, hay parámetros que pueden ir de 34 a 84 grados. El pelvic tilt, relacionado más o menos de 12 grados, con un rango de 65 grados. Mientras acá me equivoqué, es lordosis cervical más o menos 40 grados y más o menos 9.7. Algunos autores hablan que puede ser entre 20 y 40, otros entre 30 a 50. La cifosis torácica sí, 20 a 50, y la lordosis lumbar, como les decía, entre 31 y 79. Todo esto es importante, y cuando ya comenzamos a hablar de la parte de balance, es que debe haber una relación entre la pendiente de T1, entre la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la pendiente del sacro, de tal forma que si usted suma la pendiente del T1 o torácica más la lordosis lumbar, debe ser el mismo valor o el mismo producto de la suma de el sacral slope más la cifosis torácica. Entonces, en este contexto, nos habla acá esta imagen que cuando tenemos una incidencia pélvica aumentada, debemos que tratar de compensar esa incidencia pélvica aumentada con una mayor lordosis, lo que nos va a llevar a aumentar más la cifosis dorsal y, consecuente, un aumento de la lordosis cervical. Esto es lo que debería ser normalmente el parámetro o la guía, o ¿cómo decirlo así? La sucesión de eventos para compensar un desbalance sagital. Hay que hacerle una relevancia particular a lo que es la incidencia pélvica. Es realmente el parámetro clave, como lo habíamos dicho, el término de vértebra pélvica, porque esta parte anatómica de la pelvis permite la compensación de esas curvas y refleja la anatomía de la pelvis, que presenta cambios con el posicionamiento de la pelvis o la columna, esta incidencia pélvica. Tenemos estos valores que alguna vez hemos escuchado, que es que la lordosis lumbar es igual a la incidencia pélvica más o menos 9,
o lo mismo que podemos decir que la incidencia pélvica la lordosis lumbar es más o menos 9, algunos autores hablan de 10, otros hablan de 12. Y la incidencia pélvica está en relación directa con el sacral slope y el pelvis. Entonces, ¿qué pasa con la incidencia pélvica durante el desarrollo y durante el acto de ponernos de pie? Entonces, durante la infancia y la adolescencia, la pelvis presenta cambios que se van reflejando en la incidencia pélvica. Esto se correlaciona con la edad, pero hasta un punto que ya es la adolescencia donde ya se estabiliza. Entonces la incidencia pélvica va aumentando a medida que el sacro se va poniendo más horizontal y el desarrollo de la lordosis lumbar, y obviamente tiene que ver con el centro de gravedad, mire como el centro de gravedad más acá hacia atrás y después el centro de gravedad de nosotros es más hacia adelante. Por lo tanto, esa incidencia pélvica va a ir aumentando a medida que vamos poniéndonos de pie y vamos caminando. ¿Por qué es importante la incidencia pélvica en el balance? Porque a pesar de que la incidencia pélvica es un parámetro fijo, regula e intenta mantener el balance sagital, modificando en primera instancia la lordosis lumbar. Es decir, la lordosis lumbar está regulada por la incidencia pélvica. Ante una incidencia pélvica alta o elevada, también vamos a tener una lordosis lumbar que va a ser elevada, tratando de compensar por medio de un parámetro donde lo que se hace es que la columna y la pelvis aumentarán el pelvis tilt y reducen la cifosis torácica para aumentar esa lordosis. Y así aumentan la lordosis lumbar para tratar de mantener una alineación sagital. Teniendo en cuenta esto, cuando tenemos un paciente con un desbalance positivo, el objetivo durante la cirugía debe ser promover un aumento de la lordosis lumbar y el sacral slope consistente con la incidencia pélvica que tenga ese paciente. Y la elevación del pelvis tilt, como les había dicho, es un signo, de desbalance sagital positivo, o sea, el paciente se está viendo, se está mal alineando y por ende va a tener un desbalance. Y las metas de alineación espinopélvico, como hemos dicho, es tener una relación entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar menor de 10 grados. En caso de hipercifosis rígidas a nivel torácico, también hay que tener en cuenta este parámetro para determinar cuál debe ser el valor normal de la lordosis. Como ustedes ven en esta ecuación, la lordosis lumbar es igual a la incidencia pélvica más la cifosis torácica dividido 2, y a ese valor se le suma 10 grados. Este autor, que usó 160 pacientes asintomáticos y les hizo un estudio en un modelo en 3D, el doctor Rosuli definió 4 tipos diferentes de perfil sagital que vemos acá. Y esto tiene que ver con unos parámetros que son, por ejemplo, el sitio o el punto de inflexión, que vemos acá que es diferente dependiendo de cada uno de los tipos de perfil, y los parámetros espinopélvicos como son la incidencia pélvica y el sacral slope, y asimismo sacó una relación entre la cifosis y la lordosis. Entonces vemos que la lordosis tipo 1, el punto de inflexión es muy bajo, es a nivel de L3, L4. Tenemos un sacral slope que es normal y una incidencia pélvica o sacral incluso que puede ser algo bajo, y una incidencia pélvica baja con una relación entre la cifosis y la lordosis de 80-20%. 80-20, perdón. La lordosis tipo 2 es algo más compensado, el punto de inflexión es entre L1 y L2, el sacral slope está en 35, la incidencia pélvica es baja y la relación es entre 60 y 40. Y la que se considera normal o alineado más bien es la lordosis tipo 3, donde tenemos que el punto de inflexión, o sea, el cambio entre esa cifosis y esa lordosis es a nivel de la unión toracolumbar, a nivel de T12L1, con un sacral slope normal, con una incidencia pélvica aumentada y con una relación entre cifosis y lordosis 50-50. Y la lordosis tipo 4, que es un punto de inflexión por encima de esa unión toracolumbar a nivel de 9-10, con un sacral slope elevado y con una incidencia pélvica elevada y con una relación cifosis-lordosis de 20-80. Perdón. En cuanto a la fisiopatología de este desbalance sagital, se observa un desequilibrio sagital en condiciones degenerativas, cambios relacionados con la edad, causas iatrogénicas y postraumáticas y en procesos de enfermedades genéticas o metabólicas.
tiene una distribución trimodal de edad. Por lo tanto, a los adolescentes es más característico que sea por una enfermedad de Sjögrenman, y ocasionalmente se puede ver en adultos esta patología, en adultos no diagnosticados. A los 40 y 50 años están relacionados con enfermedades inflamatorias o enfermedades discales o infecciosas o espondilitis anquilosante. Y en pacientes mayores de 60 años, sin duda, por los procesos degenerativos, y ahí podemos añadir también las fracturas de tipo osteoporótico. Entonces, como les decía previamente, nosotros tenemos una tendencia natural de desplazar el tronco hacia adelante, lo que se contrarresta con esta lordosis lumbar. Esta lordosis, por medio de todo el andamiaje o todas las estructuras que tenemos, como son discos, músculos, ligamentos, las mismas vértebras, se compensa. Sin embargo, cuando, por ejemplo, con una cascada, algo tan básico o tan sencillo, por decirlo así, como la pérdida de una altura discal o una enfermedad discal, hace que esa lordosis cervical se vaya perdiendo, que se vaya rectificando, o por ejemplo, y que se genere un colapso, o también cuando tenemos una fractura por osteoporosis o una fractura traumática, ese colapso lo que lleva es que esa, como compensación de esa lordosis lumbar se pierde, y lo que va a llevar a que se activen otros mecanismos tratando de compensar, como es la parte muscular, la parte ligamentaria, las articulaciones, lo que va a llevar nalgas, en los muslos, y hacia abajo de la cabeza, con la incapacidad de mantener la mirada hacia el horizonte, tal como muestra esta imagen. Tenemos una columna normal, se va perdiendo esa lordosis lumbar, y mire cómo se va yendo hacia abajo la posición de la cabeza, lo que va a llevar a limitar a ese paciente para la mirada horizontal. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se generan en esa compensación? Lo que hace el paciente es inclinar la pelvis hacia atrás, extiende las caderas, flexiona las rodillas y dorsiflexiona los tobillos, tratando de compensar esto. Esta es una posición compensada respecto a una descompensada, donde vemos que la mirada está hacia abajo y aquí conserva esta mirada horizontal. Toda esta compensación es lo que va a llevar al paciente que presente los síntomas que hemos mencionado previamente. Entonces, cuanto a esta compensación, también está relacionado con la capacidad de la incidencia pélvica. Vemos acá en esta imagen que esta incidencia pélvica es grande, lo que puede llevar a que este paciente logre hacer alguna actividad de compensación mucho más óptima que un paciente con una incidencia pélvica tan pequeña. Entonces, la compensación está relacionada directamente con el grado o el tamaño de la incidencia pélvica. Otro parámetro importante que hay que tener en cuenta es la inclinación pélvica, y como hemos dicho que la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y el sacral slope son parámetros dinámicos. El pelvis tilt o la inclinación pélvica se va aumentando a medida que el paciente va tratando de compensar ese desbalance. Sin embargo, eso se va a relacionar con más dolor y con más inestabilidad. Entonces, se ha visto que hay unos cambios comparados entre el SBA y el pelvis tilt. Si tenemos un SBA neutro, que punto de corte es de 5 centímetros, vemos que el pelvis tilt puede llegar a estar normal. Sin embargo, con un pelvis tilt mayor de 5 centímetros, ese pelvis tilt ya comienza a ponerse, a aumentar y a ponerse en valores que no son buenos. El ideal del pelvis tilt es tener unos parámetros por debajo de 20. Y los aumentos del SBA dan como resultado que el pelvis tilt se va aumentando, tratando de compensar ese desbalance. A medida que el pelvis tilt va aumentando, como vimos en la clase, en la charla de hace 8 días de la espondilolistesis, el sacral slope va disminuyendo y la incidencia pélvica permanece constante. Esto es una relación entre estos tres. Entonces, teniendo en cuenta que esta relación de incidencia pélvica es igual a pelvis tilt más sacral slope, y que la incidencia pélvica por lo general es un parámetro fijo.
El grado de retroversión pélvica es esencial para comprender el grado del desequilibrio sagital. Como ustedes ven acá en la imagen A, tenemos una pelvis que no está retroversa, acá ya está retroversa y aquí mucho más retroversa, lo que va a llevar que tenemos que tener un parámetro importante de esto para definir el tratamiento quirúrgico. Algunas clasificaciones que se han logrado del balance sagital, por ejemplo, esta clasificación de Schwab, que es un sistema de clasificación que nos ayuda de manera confiable a determinar la deformidad y establecer una base para el tratamiento. Realmente incluye un tipo de curva y tres modificadores, que los modificadores son estos tres que vemos la diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, siendo no patológico cuando tenemos menores de 10 grados. El otro parámetro que nos mide es la línea de plomada en SBA, ¿cierto? Cuando tenemos valores de 4 centímetros. Y el pelvic tilt es el otro parámetro que tenemos de importancia cuando hablamos que lo ideal es que esté por debajo de 20 grados. Este pelvic tilt está relacionado directamente con la retroversión pélvica. El SBA cuantifica la mala alineación global y la incidencia pélvica, la relación de compensación. Cada uno está clasificado de 0, una cruz o 2 cruces, dependiendo de si es patológico, tiene una deformidad moderada o deformidad marcada. Entre más cruces tengamos realmente el paciente va a estar en un desbalance más severo y va a requerir unas intervenciones más agresivas. Y hay también en este artículo, un artículo que fue publicado, como les dije, en el 2021 en Neurosurgery acerca de la columna cervical. También se postula como una escala de clasificación de acuerdo a esta curva, como lo vimos, la cervical, cervicotorácica, torácica y la unión cráneo-vertebral. Y lo que tenemos acá es también los tipos de curvas, y aquí los 5 modificadores que usan ellos es el SBA cervical, que lo que como les decía es un valor menor de 4 centímetros lo normal, la mirada horizontal, que es por medio del ángulo ceja-mentón, que es de 1 a 10 grados, la lordosis cervical menos la pendiente de T1, que debe ser menor de 15 grados, y nos meten 2 modificadores importantes que son la mielopatía, que es medida por la escala japonesa, y la clasificación de Schwab para tratar de dar un balance completo al momento de abordar estas columnas cervicales. Otro tipo de clasificación o de tipo de balance se clasifica el balance en tipo A o normal, que es el equilibrio donde se tiene un equilibrio global del tronco, o sea, la plumada de S7 cae entre los 3 centímetros de la esquina posterior de S1, la inclinación pélvica normal y las extremidades inferiores están completamente extendidas en la posición de pie y no hay razón para restablecer el equilibrio si este paciente necesita algún tipo de manejo quirúrgico. Esta clasificación es como unas recomendaciones de que si se debe hacer o no se debe hacer una corrección de ese balance. Las tipo B o de equilibrio compensado es donde el equilibrio sigue compensado, sigue siendo normal porque tenemos una línea que cae detrás de la cabeza femoral y dentro de los 3 centímetros de la esquina posterior de S1, la pelvis se va echando un poquito para atrás, se va volviendo retroversa tratando de compensar. La inclinación pélvica o el pelvic tilt es más alto que lo normal para el valor de la incidencia del paciente y las extremidades inferiores están en extensión de las caderas con un fémur recto y las rodillas están en extensión completa. Esta situación es la que se presenta en la mayoría de los pacientes de columna degenerativa, y la queja que pueden presentar estos pacientes es el dolor radicular o la claudicación. Y el tipo C o desequilibrio o un equilibrio totalmente descompensado, que es en el que, como vemos en la imagen, la línea de C7 está a más de 3 centímetros por delante de la parte posterior superior de S1 e incluso puede estar por delante de las cabezas femorales. La pelvis
toma una inclinación pélvica totalmente en retroversión, hay extensión de las caderas y hay flexión de las rodillas. Y estos pacientes son mucho, hay un grupo especial de pacientes que están muy relacionados con esto, que son los pacientes que tienen una espondilodistesis. Y ya para concluir, entonces lo que quería comentar desde al final es que para llevar para la casa es que la pelvis juega un papel fundamental en el balance espinal, sobre todo en esos términos que por autores tan importantes como Duce, donde nos habla de que la considera como otra vértebra y que tenemos que hacerla partícipe de todas las medidas en el momento de hacer una corrección quirúrgica. La compensación se logra con versión de la pelvis, extensión de las caderas y flexión de la pelvis. Hay más compensación y el paciente queda en total desbalance, además que esta compensación va a llevar a que el paciente presente síntomas musculares, radiculares, articulares. La alineación es diferente al balance, sin duda, lo que dijimos, la alineación es una imagen estática, y entonces que el balance es una parte dinámica con relación del movimiento tridimensional, pero sin duda son complementarios. Una buena alineación se debe lograr o es preferible para tener un buen balance. Sin embargo, siempre se necesita lograr el balance en imágenes 3D, o sea, tener una imagen tridimensional del paciente si el paciente está balanceado. La correlación entre la pelvis y la columna es importante para entender el planeamiento quirúrgico. Los procedimientos, para entender el planeamiento quirúrgico, los procedimientos que su objetivo sea realinear las regiones de la columna. Y sin duda, vuelvo a insistir, una representación tridimensional de la columna usando una vista global para definir la meta de tratamiento que es necesaria. Y hay que recordar sus objetivos en el momento de llevar o definir un paciente para llevar a cirugía. Usted debe tratar de que este paciente, por lo tanto, debe tener estos parámetros siempre previo a hacer la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía, es que usted debe lograr un SDVA menor de 5 centímetros, una inclinación pélvica menor de 20 grados, una misma o una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar menor de 10 grados y a nivel cervical, una lordosis cervical menos la pendiente de T1 menor de 15 grados. Y eso es lo que traía por ahí. Muchas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Esto es un tema bastante complejo que a mí me gustaría que me ayudaran los expertos en columna en resumir de una manera práctica qué debemos hacer ante un paciente. Voy a poner un ejemplo, un paciente que tiene un balance anterior de 5 centímetros, una incidencia pélvica mayor de 60 y una medición del ángulo lumbar y la incidencia pélvica, pongámosle 15 o 20. O sea, yo con esos numeritos, ¿qué hago? Le doy la palabra a Julián Zuluaga. Adelante, Julián. Buenos días para todos. Devuélvete la foto del caso, Daniel, porfa. ¿Cómo? Si Daniel se devuelve la foto del caso, porfa. Hay un caso. Bueno. Hola. Ahí lo estás viendo, sí. Este paciente, si le medimos los parámetros, está con una cifosis lumbar, está compensando con horizontal o pues, inclinación pélvica, ¿sí? Porque el sacro trata de estar más horizontal, ¿sí? Y está aplanando la columna dorsal. El paciente, supongamos que tuviera síntomas leves, dolor axial leve, síntomas radiculares leves. ¿Quién le haría algo? Nadie. A pesar de que está desbalanceado, a pesar de que está desalineado, pero está balanceado, está compensando para poder tener el eje de carga en la pelvis, en la mitad de la pelvis, está hacia adelante, ¿sí? Supongamos que este paciente estuviera corrido todo hacia adelante. ¿Qué hay que hacer? O sea,
tenés que definir con la incidencia pélvica cuánta lordosis lumbar le tenés que ganar, ¿sí? Supongamos que este paciente tiene 60 grados de incidencia pélvica, en este momento está cifótico lumbar, entonces, ¿cuánto hay que ganarle? Mínimo, hay que llevarlo a 50 grados, ¿sí? Les tocaría mirar la lordosis lumbar, L4, L5, C1, la lordosis baja, el 70% de la lordosis está ahí abajo, realmente no está tan alterado, ¿sí? El problema es en L3. Entonces, dentro de la planación, vos sabes que ya tenés más o menos unos 30 grados abajo, necesitas ponerle entre 20 y 30 grados a nivel lumbar medio alto. Entonces vos definís qué le vas a hacer, puedes hacerlo. Pues es que abajo no tenés que ganarle los dosis, tenés que ganarle solo en el E3. ¿Cuál es la mejor forma de ganar los dosis en el E3 en ese paciente? Hacer una osteotomía de sustracción vehicular. Te da los 20 a 30 grados que te faltan para tener una lordosis lumbar más o menos parecida a la incidencia pélvica de este paciente. Entonces, por ejemplo, ya teniendo en cuenta este caso, vos definís con la incidencia pélvica, con la lordosis, qué cirugía le vas a hacer para corregirle el balance, ¿sí? Supongamos que no tuviera esa fractura, que no estuviera psicótico por la fractura, sino que tuviera listesis L4, L4 y tuviera una discopatía severa 5.1 y pérdida de 5.1. ¿Qué le podrías hacer? Dependiendo de cuánto tenés que ganar, supongamos que tenés que ganar 20 grados, se lo puedes poner con cajas, por ejemplo, ¿sí? Le metes una caja en 5.1, que hay cajas que van desde 10 grados hasta 15, hay cajas hiperlordóticas de 20 y 30 grados, ¿sí? Pero depende mucho de la incidencia pélvica. Pero hay que tener en cuenta que el 70% de la lordosis lumbar se genera entre el E4 y el 5 segundos. Entonces ahí es donde más tenemos que trabajar para tratar de corregir la gran mayoría de los lordosis lumbar y realinear el paciente, ¿sí? Yo creo que este tema es un tema difícil de digerir y la mejor forma es utilizar casos para entender cómo la planeación prequirúrgica es muy importante para definir qué tipo de cirugía la vas a hacer según los parámetros que tienes que corregir del paciente. Lo más importante es, yo creo que hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Alineación, balance, pelvis, lordosis lumbar y cifosis. Tienes que mirar esas 5 cosas para poder definir qué le vas a hacer. Siempre hay que medir la incidencia pélvica y la lordosis, y siempre se tiene que correlacionar una con la otra. Y esos dos parámetros se correlacionan con la cifosis torácica. Tienes que crear armonía en la columna para poder definir si un paciente, pues para poder lograr que el paciente mejore los síntomas o no. ¿Qué no se debe hacer? Fijar a este paciente así in situ, porque le estás quitando mecanismos compensatorios y está condenado al fracaso, falla instrumental y dolor. Lo va a corregir y solamente lo va a fijar in situ para que no se deforme más, tiene más riesgo de que haga psicosis proximal de unión a largo plazo o que o que no se controlen los síntomas, ¿sí? Pero yo creo que es bueno una segunda charla en la que utilicemos casos clínicos para que veamos los cambios que se logran, la planeación antes y los cambios que se logran después de la cirugía, para poder entender un poquito mejor esto. Lo que pasa, Nacho, ¿me escuchas ahí? Adelante. Lo que pasa es que, digamos que esta charla era también como crear un poco de controversia alrededor del balance sagital, que yo creo que tiene todavía más preguntas que respuestas. Hay una cantidad de clasificaciones que aún no terminan y uno ve que cada 3, 4, 5 años salen nuevas revisiones y nuevos aportes al tratamiento de la deformidad sagital. Digamos que los que se dedican a estudiar balance sagital en sus conferencias pocas veces ve uno que presentan casos de correcciones extremas gigantes en pacientes con una supuesta deformidad. Y pues me gustaría de pronto escuchar a los otros qué piensan del tema, porque nuevamente esto es como crear controversia y no pensar que esto simplemente es geometría, que para mí esto no es geometría, esto son muchas otras cosas.
y cómo se debe tratar. Muy bien lo dijo Daniel, y lo insistió en repetidas ocasiones en la conferencia. Alineamiento y balance son cosas completamente diferentes, y yo creo que nosotros en nuestro medio tenemos pocas herramientas para establecer esa diferencia, inclusive para saber cuándo un paciente está alineado o no. Tenemos inclusive radiografías panorámicas que muchas veces son de poca calidad, pero bueno, digamos que siempre hay que tener un plan, y obviamente hay que trabajar de forma organizada, como se hace en algunos centros aquí en Medellín, para tratar de resolver los problemas de los pacientes. Sin embargo, alineamiento es una cosa que, pues, ya se dijo, es muy estática, y el balance es muy dinámico, pero es que el balance se mide, no se mide en una radiografía, el balance se mide con algunas actividades dinámicas del paciente, nuevamente, a las que nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, o una pregunta para Julián es realmente, en este momento hay claridad de qué pacientes tienen más riesgo de hacer una falla de la unión proximal. O sea, yo pienso que la respuesta es no. O sea, eso sigue siendo un enigma, y eso tiene mucho que ver en cómo se evalúa si un paciente está balanceado o no. Por ejemplo, como se comentó, o sea, uno habla de un balance global, pero para hablar de balance global tiene que hablar de balance regional. Y muchas veces los diferentes componentes del balance global uno no sabe, o en este momento con una radiografía no se puede saber si eso es compensación o es empeoramiento de la deformidad de base. Entonces usted no sabe si ese paciente va a compensar una Pero Gustavo, hipercitrosis, por ejemplo. me perdí la... Ahí me escuchas, Julián. Qué pena, Tavo, que se me fue el internet. Ahí se escucha, sí, sí, sí. No, estaba comentando, Julián, que en tu experiencia, pues que es una respuesta obviamente que es muy obvia, es en qué pacientes vos esperás que hagan una falla de la unión proximal. O sea, digamos que todavía la respuesta sigue siendo muy incierta, ¿sí o no? Y es porque, pues, alguna vez lo dijo Juan Santiago en una conferencia, y lo escucha uno con mucha frecuencia, las personas que estudian balances sagitales, que es un enigma, es que uno no sabe todavía qué pacientes van a hacer balances, fallas de la unión proximal. Entonces, no, simplemente digamos que esta revisión era como para crear un poco de controversia alrededor de la deformidad sagital, o de la deformidad relacionada con el envejecimiento, y es que todavía hay muchas variables que no entendemos, y desafortunadamente nosotros en nuestro medio no tenemos, digamos, algunas herramientas que se pueden usar para comprender un poquitico más cuando un paciente está desalineado, pero está balanceado. Digamos que cuando vos ves un paciente en una placa estática es imposible saber si está balanceado o no. Lo tenés que ver haciendo algunas actividades, caminando, subiendo escalas, y de alguna forma, digamos, haciendo un análisis como cuantitativo y funcional de todas esas cosas para saber si realmente está balanceado. Entonces, a mí lo que me queda de todo esto es que obviamente, como dije, o sea, uno tiene que tener un plan y tiene que saber qué hace. O sea, porque eso puede estar pues divagando de que sí y que no, pues obviamente eso tampoco es práctico al paciente, y uno tiene que resolver el problema. Pero todavía quedan tantas preguntas por resolver que muchas veces uno piensa que tiene un muy buen plan, y el paciente termina fallando en la unión proximal. Yo tengo una pregunta, comentario, y es, yo recuerdo mucho un paciente de 80 y pico de años que fue a mi consultorio, y el motivo de consulta era, estoy caminando como un viejito, porque era un señor muy activo, muy, digamos, muy coqueto, y no quería verse caminando así. Entonces, ¿no será que muchos de estos cambios son normales por la edad? Y uno ve en las revistas que hacen unas cirugías inmensas, fusionando el paciente desde cervical hasta sacro, y pues y el balance les queda muy bonito, pero ¿cómo será el dolor de esos pacientes? No me lo imagino. Entonces, no sé hasta qué punto, como dice Gustavo, estamos convirtiendo unos ángulos en una enfermedad. Y si vale la pena hacer esas correcciones tan grandes. Yo
yo soy partidario de una cosa, profe. Yo no opero ángulos ni radiografías, sino los síntomas de los pacientes. O sea, la clave es los síntomas de los pacientes. Este paciente, yo lo operé, le hice una osteotomía de sustracción pedicular porque consultaba cada 2 meses. Doctor, tengo mucho dolor, doctor, tengo mucho dolor, doctor, tengo mucho dolor, doctor, claudico. Pues no me decía claudico, pero tengo muchos calambres en las piernas, no soy capaz de caminar, camino media cuadra y ya me toca sentarme, ¿sí? Entonces, en ese momento de definir, pues, que está demasiado sintomático, me toca operarlo. Es que, es muy importante la controversia porque es que uno no puede pretender corregir a un paciente porque simplemente está de forma. Si el paciente está sintomático, ¿para qué lo vas a corregir? ¿Para qué vas a convertir un paciente una placa bonita en un paciente completamente sintomático? Este paciente le hizo una osteotomía de sustracción pedicular en el 3. Se corrigió el balance, tengo placas de 2 años de operado, el paciente está sin dolor. El problema es que el canal estrecho que tenía en el E3 era muy severo con la descompresión y la osteotomía y la reducción. Hay lesión parcial y ya comprobado por electronografía S2, S3, S4, que tiene continencia urinaria, pero tiene incontinencia fecal. Pero el paciente de resto, o sea, el dolor axial se le quitó, la claudicación se le mejoró. Yo creo que la probabilidad, porque nosotros no tenemos fórmulas matemáticas y la medicina no es matemática, ojalá fuera matemática sería mucho más fácil todo, pero esto son probabilidades. Es más probable que un paciente que no se le corrija el balance sagital haga cifosis proximal de unión y falla de la cirugía que un paciente que sí se le corrige el balance sagital del paciente. Ese artículo, hay un artículo muy bonito que se publicó en Journal, este Journal de la Austin, que comparaba pacientes que no se les corría el balance contra los que sí. Y la probabilidad aumentaba, la probabilidad de cifosis proximal de unión aumentaba más en los que no se les corría el balance. Entonces, algo tiene que afectar el balance y la corrección del mismo en el curso natural de la enfermedad, porque es que el, nosotros estamos deteniendo un proceso de envejecimiento natural y una pérdida de balance natural porque el músculo se agota, porque los mecanismos compensadores se agotan y el envejecimiento va llevando a eso. Nos vamos poniendo cifóticos, vamos perdiendo lordosis, tratando de compensar la cifosis, vamos tirando el balance hacia adelante. Esto es el proceso de envejecimiento normal. Pero creo que es el momento de tener síntomas donde tenemos que planear. Julián y Gustavo, aprovechemos esta imagen, por favor. Es un paciente que tiene una incidencia pélvica de 54.8, pongámosle 55, y tiene una lordosis de 30 grados, o sea que 55 menos 30 nos da 22. Le tenemos que hacer una corrección de 12 grados, o sea, de 12 grados para llegar a 10. No, porque es para llegar, de 25 grados sería para llegar a 0, pero tenemos que llegar a 9, o sea que le tenemos que hacer una corrección de 13 grados, o sea que le haríamos una sustracción pedicular de 13 grados. Ya sería varios Smith-Peterson, no entiendo, o sea, explíqueme por favor de una manera práctica en este caso qué hay que hacer con respecto a la geometría. Alguno de los dos, o cualquiera que esté ahí escuchando. Doctor Gabriel, adelante. No, yo no soy capaz de responderle a esa pregunta que acabo de hacer, pero sí quiero hacer un comentario. Creo que nosotros hemos oído, no soy experto de columna, pero como cualquier neurocirujano de este país, pues ve muchos pacientes de columna y opero muchos pacientes de columna. Y siempre que veo este tipo de conferencias, existe una tendencia a hacer cirugías profilácticas en una columna que es dinámica.
y que hoy es de una manera, y en la medida en que se fusiona y se ponen tornillos y se hacen cosas, pues muchas de las presentaciones obviamente muestran buenos resultados, pero uno nota que sin hacer tantas cosas, sino guiándose más, como dijo el doctor Julián, creo, por la clínica, uno puede hacer mucho menos cirugía en la mayoría de pacientes. Y yo no recuerdo tanto en nuestra carrera, Nacho, que es parecida en tiempo, 20 y pico de años dándole a esto, 26. Sí, señor. Tantos pacientes reconsultando y reconsultando después de que hacemos cirugías. Un cirujano un día me dijo, no, es que yo opero los suyos. Bueno, yo no sé cuántos se irán para otro lado, pero en general todos tenemos el seguimiento de nuestros pacientes y no existe tanta, digamos, reconsulta o insatisfacción por lo que hacemos, a pesar de que no soy particularmente partidario de hacer cirugías tan grandes intentando pensar solo en la geometría. Obvio, creemos en el balance sagital y tratamos de corregirlo, pero no somos, o yo no soy tan estricto en eso. Me fijo más en qué es lo que tiene el paciente y trato de hacer una cirugía pequeña con eso. Puede que cometa un error, no lo sé. Y obvio la literatura y todo lo invade a uno a que intente como hacer cosas muy grandes en gente que no tiene tanto problema para prevenir que después, que más adelante. Entonces, pues yo me creo ignorante en la aplicación de esto. No lo tengo entre mi cerebro todavía tan constituido para tratar a un paciente a pesar de llevar muchos años oyendo todo esto. En la práctica uno no ve tanta insatisfacción, insisto, haciendo cosas menores. Ese es mi comentario. Gabriel, estamos en la misma situación y me ha dado mucho trabajo aprenderme estos benditos ángulos. Le he puesto mucha atención, pero me ha dado mucho trabajo. Pero yo vuelvo a repetir la pregunta desde el punto de vista geométrico, que aquí tenemos el caso, Julián, te desconectaste, pero aquí tenemos el caso típico, una incidencia pélvica de 55 con una lordosis de 30. Eso nos da 55 menos 30, nos da 25. O sea que tenemos que hacer una corrección por lo menos de 15 para llegar a 10. Pongámosle que de 20 para que el paciente esté mejor, para llegar a 5. Entonces, ¿lo haríamos mediante una sustracción pedicular o de esa vértebra? ¿O cuál es el parámetro que ustedes usan para dar una corrección exacta geométrica? Es que la corrección no puede ser geométrica ni exacta, por eso decía, ojalá fuera trigonometría que es exacta, eso es una belleza, la trigonometría es maravillosa, la matemática es perfecta, Sí, pero pero en es este solo caso, matemática. estamos Pero sí, viendo, Julián, en este caso, la lordosis lumbar, el 70% está en el ecuador de 5 segundos, ¿sí? O sea, si tiene 50 grados, la gran mayoría de esos 50 grados, o sea, 35 grados está entre el E4 y el 5C1. Y si vos ves la cifosis irigia, es en el E3. O sea, el E4 y el 5C1, la lordosis está preservada. ¿Sí? ¿Cómo lo planeé yo y cómo lo operé yo? Lo operé haciendo una osteotomía de sustracción pedicular en el E3 para corregir la cifosis que es de ahí, del E3 hacia arriba. ¿Sí? Daniel, de pronto si Daniel tiene la placa, pues si la puede mostrar, podemos ver cómo cambian los parámetros y la cifosis. Y el paciente yo lo vengo siguiendo desde hace ya 3 años y el paciente está súper bien. Entonces el paciente mismo dice, doctor, yo me siento mucho mejor. Lo único es lo del esfínter, pero es algo que no pude evitar por la severidad de la estenosis del canal y ese paciente lleva fracturado ya 7 años, 8 años y las raíces estaban bien comprometidas. Pero él me lo dice así, doctor, si no fuera por lo de la incontinencia fecal, yo le diría que estoy perfecto.
que estoy demasiado bien, no tengo dolor y no tengo síntomas radiculares. Yo tengo, Daniel, de pronto tenés la foto por... Ya la va a poner. para, Esteban, para que comparemos los parámetros pélvicos antes, pero la lordosis y la corrección antes y después. Pero mira que este- esa es la corrección. ya, muy La bien. lordosis cambió completamente. O sea, mira que es que abajo no tenía problemas, el E4 y el E5C1 no tenía ningún problema. Pero mira cómo cambió la lordosis en el paciente. Quedó en 54 grados con una osteotomía de sustracción pedicular, muy parecida a la lordosis, a la incidencia pélvica. Y el Ok, paciente está quedó en así. cero. O sea, Listo. la única queja del paciente, la única me dice, doctor, la incontinencia fecal. Es la única queja. De resto, cero dolor axial, deambula sin problemas, no claudica y él está muy contento con la cirugía. Esto no es tan Esteban matemático, Quiseno, pero mira que con la osteotomía corrigió el balance y el paciente se siente bien. ok, perfecto. Yo le doy la palabra a Esteban Quiseno y lo saludo desde... Se encuentra. Profe, ¿qué más? ¿Cómo están? Yo creo que la respuesta a tu pregunta, pues para la respuesta a tu pregunta, que lo que estás diciendo básicamente es cómo llegar o corregir ese mismatch que existe entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, que como ya bien han dicho es más o menos 9 según algunos o más o menos 10, es conociendo cuál es el grado de corrección según el procedimiento que vas a hacer. Entonces, una osteotomía de sustracción pedicular, ¿cierto? Hay una clasificación para el tipo de osteotomías que hay, ¿cierto? Y una osteotomía de sustracción pedicular entra en la clasificación de Schwab en una tipo 3 y una osteotomía de sustracción pedicular que originalmente está diseñada en L3 para corregir problemas sifóticos lumbares, pues en general te corrige más o menos 30 grados. Eso es lo que te puede corregir una osteotomía de sustracción pedicular. Entonces, a tu pregunta inicial, que si se podía corregir con otras osteotomías, posiblemente también, o sea, el resultado que se logró es excelente, ¿cierto? Pero si con el desconocimiento pues que yo tengo en esto y la poca experiencia, según lo que uno revisa en la literatura, hay muchos tipos de osteotomías y lo que vos decías ahora, si vos tenés múltiples pontes o Smith-Peterson, ¿cierto? Múltiples Smith-Peterson, que le quitas completamente los elementos posteriores, podés también lograr una adecuada corrección si lo haces en múltiples niveles. Se dice que más o menos por nivel en un Smith-Peterson puedes lograr más o menos 7 a 10 grados y si entonces sumas 3 niveles a todos los cuales les haces un Smith-Peterson y una instrumentación posterior larga para evitar una falla anterior, ¿cierto? También logras de pronto un resultado adecuado. Entonces, yo creo que para saber exactamente cuántos grados se va a corregir, se necesita saber y hacer un adecuado planeamiento y con ese planeamiento saber cuántos grados se va a corregir. Gracias, Esteban. Me gustó la respuesta. Rubén, adelante. Rubén Tengan todos Ramírez. ustedes un buen día, no los demoro mucho. Pues yo pienso que quede la normalidad en esto y los parámetros no están establecidos como todos hemos estado como en la misma tónica, no hay un parámetro establecido. Sin embargo, la Sociedad Europea que estudia la columna trató de homogeneizar los cambios y tratar de determinar con la edad qué tipo de columna estamos tratando y a cuánto vamos a llegar a corregir. No es la corrección óptima porque si nos pasamos de corrección de la deformidad, entonces tenemos una sobrecorrección y lo cual nos va a llevar a un aumento de la probabilidad de cifosis renal de la unión y falla del material, entre otras cosas. Entonces, ¿hasta cuánto llevar nuestros pacientes? Esa es la pregunta que creo que está haciendo el profesor Ignacio, ¿sí o no? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces hay una escala que trataron de evaluar ellos y es geométrica. Y entonces el principal parámetro que se trata de evaluar es el tipo de columna de Duocé que tiene el paciente de base. O sea, tratar de determinar cuál era el tipo de columna dentro de las columnas que él describió con tantos pacientes, el cual el paciente nació, ¿sí o no? Y a través de eso se hizo una escala que se llama el Gap Score. El Gap Score son unos parámetros geométricos, si gustan incluso la pueden montar en la imagen para que la vean. Son parámetros geométricos establecidos donde le dice la evaluación preoperatoria de nuestro paciente
con cuántos geométricamente contamos en los ángulos, teniendo en cuenta todos los parámetros que se describieron, a cuánto es lo ideal que debemos llevarlo independiente de la técnica que usemos, si es con cajas, si es con osteotomías, X, o sea, la idea es llevarlo más o menos a la corrección de esos parámetros y con esto se garantiza que la probabilidad de falla de la unión es menor, la mejoría en los pacientes que presentan en los índices de dolor y en la calidad de vida es muchísimo mejor y eso yo creo que para allá vamos apuntando. Yo creo que para las personas que de pronto nos vamos a dedicar o nos gusta la deformidad, incluso lo estuvimos discutiendo con los doctores Julián Zuluaga y Julián España, es tratar de utilizar esta escala, el GAP Score. Eso es una escala que está libre, la pueden buscar en Google y ahí se van haciendo más o menos la idea. Montarla para que quede la grabación, montarla por favor. ¿La tenés ahí? Sí, voy a ver si la puedo transmitir. ¿Ya están viendo mi imagen? Estamos viendo tu celular. Listo. Entonces ustedes a partir de esta escala, que básicamente los determinantes en la medida son la edad, la incidencia pélvica, el sacral slow, la lordosis lumbar, la lordosis L4, L5, como le decía el profesor, que es el principal marcador, y el global tilt, usted puede determinar en estos pacientes, a través de un cálculo sencillo, cuánto es los resultados para los parámetros, tanto en los subgrupos que se puede determinar de acuerdo a las 4 columnas, y los resultados en el preoperatorio y el posoperatorio. Y hay un puntico que le dice cálculo ideal y lo que usted tiene que corregirle por cada segmento de acuerdo al tipo de columna de Duboce que tenga el paciente. Yo pienso que el estándar en el momento establecido para poder determinar qué es la normalidad en estos pacientes no son parámetros realmente matemáticos, porque cada columna y cada paciente es un mundo. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que hizo Duboce, él nos ayuda a determinar que los pacientes todos se encasillan dentro de esas 4 columnas. Yo pienso que más o menos por ahí tiene que ir nuestro futuro. ¿Qué es el global tilt? La angulación de la global del paciente, como la caída total del paciente. Eso lo van buscando ustedes, profe. Cada uno de estos parámetros lo van chuleando, incluso hagan el ejercicio con uno de sus pacientes y ven que esta escala les ayuda a llevarlo a la ideal para el paciente, cada paciente de manera individual. Incluso si ustedes ven en las grandes, como los grandes grupos de columna, ellos tratan de ir a esos parámetros. Ok. Bueno. Muy interesante esto y bastante complejo. Si alguien más tiene algún comentario, les agradezco a Rubén y a Esteban. Julián volvió a levantar la mano. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Comentario. Dale. Es que la idea de poner cajas para corregir lordosis o hacer osteotomías, la diferencia entre una y la otra es la morbilidad de la cirugía. Con las cajas se puede lograr muy bien corrección sin hacer tantas osteotomías, porque las osteotomías son mucho más mórbidas, sangran más y el paciente queda con más dolor que cuando se utilizan cajas. Entonces, por eso la idea de la planeación prequirúrgica es mirar cuánto necesita el paciente, cuánto puedo ganar con cajas para ver si puedo hacer una cirugía mínimamente invasiva para corregir lo que necesita el paciente, máximamente eficiente, ¿sí? Por eso yo trato de meter muchas cajas antes de pensar en las osteotomías. Y muchos pacientes he logrado corregir el balance solo con cajas. Y los síntomas se alivian mucho. Pero eso es otro tema por manejar. Es mucha tela por cortar en este tema. Listo. De acuerdo. Muy difícil todo. Muchas gracias a todos. Feliz día. Esta tarde monto la charla. Muy bien. Muy interesante.
Gracias, Nacho. Bueno.